Bueno, buenos días. Buenos días para todos. Parece, bueno, siguen entrando chicos. Bueno. Bien. Entonces, buenos días para todos de vuelta. Vamos a comenzar con las clases a partir de hoy. Como les dije ayer, vamos a comenzar con la parte de mecánica racional y mecanismo, haciendo una pequeña revisión sobre algunos temas que de alguna manera ustedes ya han visto en otras materias, pero que física, básicamente, pero que los vamos a refrescar un poquito para que de esa manera arranquemos todos con los conocimientos básicos más, más frescos. Yo voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver lo que yo voy a ir explicando. Desgraciadamente, este tema, si bien está como apunte, no hemos tenido el tiempo necesario para poder hacer un PowerPoint. Otros temas sí están hechos en PowerPoint. Yo voy a tratar de hacerlo lo más con el mayor ritmo posible, y para que ustedes tengan el concepto de cada cosa de la mejor manera posible. También vamos a grabar, como hacemos todos los años, la clase, que después se sube al Google, como les dije ayer, en un listado que se va a llamar este año Mecánica Racional y Mecanismo 2022. Hay otros listados que son 2020 y 2021, que son las clases correspondientes. O sea, yo grabo todas las clases para tener un documento y que ustedes tengan a su vez la posibilidad de revisar otra vez la clase, lo cual no quiere decir que no tengan que cursarla la materia. Desde ya, ayer les dije que íbamos a tomar todas las clases, vamos a tomar asistencia, vamos a fijarnos quiénes son los que están participando de las clases, y hay que tener un porcentaje mínimo de asistencia como condición para cumplimentar todo lo que hay que cumplimentar en esta materia, que es aparte un par de parciales, básicamente. Bueno, ya voy a comentar algo que me pidió un compañero cuando terminó la clase, o sea, cuando terminó ayer nuestra presentación. Bueno, ya lo vamos a comentar y vamos a ver dentro de un ratito qué se puede hacer sobre el tema. En todo caso, empecemos y luego lo vamos a charlar. Bien. Bien. Entonces,
vamos a comenzar con lo que es la primera parte de la materia y que hemos denominado la mecánica del cuerpo rígido. O sea, vamos a ver todo lo que es la mecánica racional o mecánica teórica, que también se llama, en la cual vamos a determinar todas las ecuaciones que tienen que ver con la geometría, con la cinemática, y a continuación con la dinámica de los cuerpos rígidos. ¿Ah? Bueno. Bien. Entonces, la materia, como yo ya les dije, va a estar referida al estudio, el análisis de los movimientos de los cuerpos rígidos. ¿Ah? De cualquier manera, sepamos que no existe en la vida real ningún cuerpo que sea absolutamente rígido. De alguna manera, los cuerpos tienen la posibilidad, tienen una cierta elasticidad, lo cual les va a permitir deformarse bajo las cargas. Lo que pasa que para el análisis que nosotros vamos a hacer, vamos a considerar que los cuerpos son indeformables, como vamos a ver aquí a continuación. ¿Me están escuchando todos? ¿Está todo bien? Quisiera estar tranquilo para continuar. Por favor, si alguno me contesta que está saliendo correctamente mi voz y también la pantalla, por favor. Sí, profe, se escucha bien. Bueno, perfecto. Yo, gracias a Dios, no he tenido problemas. En los 2 años anteriores tengo un internet que pareciera que está muy bueno. No es la gran cosa, pero por lo menos no hemos tenido problemas. Así que espero que este año sigamos con la misma tendencia. Bueno, entonces vamos a hacer, como les dije, una pequeña revisión de lo que es la mecánica. Básicamente, ¿qué es mecánica? Y que tiene que ver con una materia que ya ustedes han visto y es física 1. O sea, de alguna manera tienen una pequeña, un pequeño conocimiento o un gran conocimiento sobre esto. De cualquier manera, les vuelvo a repetir, lo vamos a... This meeting is being recorded. Bien. La mecánica, como sabemos, es una ciencia que le pertenece a la física y que analiza los movimientos de los cuerpos, ya sea que estos cuerpos estén en la situación de movimiento o de reposo de los cuerpos, ¿ah? En el tiempo. Ya sea que estos estén influenciados o no por fuerzas. Lo más probable es que siempre van a estar actuando las fuerzas. ¿Ah? Ahora, la mecánica, como tiene un amplio campo de estudio, para poder estudiar los distintos fenómenos que se producen, realiza una serie de simplificaciones. Busca simplificar y de esta manera poder estudiar de una manera más simple y sencilla estos fenómenos, ¿sí? Entonces, la mecánica tiene diferentes elementos que estudia y analiza a cada elemento de una manera diferente, digamos así, de la naturaleza de esos elementos. Esas simplificaciones o diferentes formas de estudiar
a los fenómenos físicos que sufren determinados cuerpos o elementos de la mecánica, les llama modelos de la mecánica. Estos modelos de la mecánica están conformados por el punto material, también denominado partícula, el cuerpo rígido y el cuerpo deformable. El estudio de la física correspondiente o de la mecánica correspondiente al punto material, o sea, de la partícula, ustedes ya lo han tenido o lo han analizado en Física 1, básicamente, y han estudiado todo lo referido a la mecánica del punto material. Todo lo que tiene que ver con la geometría, que es lo que vamos a ver ahora, cinemática, dinámica, pero referida a un punto material. Es decir, como que toda la materia de un cuerpo se concentra en un punto, y yo estudiando a ese punto, cómo se mueve ese punto, estoy estudiando cómo se mueve en general ese cuerpo. Eso ya lo vamos a ver que sucede acá también, pero es un caso particular dentro del cuerpo rígido. Ya lo vamos a ver en unos minutos más. Luego está el análisis del cuerpo rígido como un cuerpo que, como ya vamos a ver, vamos a definir de una manera particular que lo que es un cuerpo rígido no es un punto, no voy a poder concentrar toda la materia del cuerpo en un punto, sino que voy a tener que considerar a ese cuerpo como un todo, formado por una infinidad de partículas, y voy a tener que analizar el movimiento de ese todo bajo diferentes formas de movimiento, básicamente. Como yo les decía al inicio, o sea, hace unos instantes, no existe un cuerpo rígido, absolutamente rígido en la naturaleza. De alguna manera, o sea, de alguna manera no, todo cuerpo en la naturaleza tiene un grado de elasticidad. Tiene un grado de elasticidad, o sea que bajo el efecto de las cargas, ese cuerpo va a sufrir una determinada deformación. El tema es que para nuestro estudio, para analizar el comportamiento cinemático y dinámico de un cuerpo como primera instancia, y ver cómo se va a mover, cómo se van a mover los diferentes puntos de ese cuerpo bajo la acción de las fuerzas, vamos a considerar la hipótesis de que ese cuerpo es indeformable. De esa manera vamos a poder ver las trayectorias que sigue ese cuerpo, o los puntos que pertenecen a ese cuerpo, bajo los movimientos a los cuales va a estar sujeto. Por supuesto que después, como un análisis que va a complementar, o sea, en un cálculo de la realidad, cuando ustedes como ingenieros de diseño tienen que diseñar un mecanismo, y después a ese mecanismo lo tendrán que analizar desde el punto de vista cinemático para determinar justamente velocidades, aceleraciones, y de todos los puntos que pertenecen a ese cuerpo y de las barras que componen a ese mecanismo. También van a tener que analizar o introducir el concepto de que el cuerpo no es totalmente rígido, sino que esas trayectorias que siguen los cuerpos también van a estar afectadas de alguna manera, y en función de la mayor o menor elasticidad que tenga el cuerpo,
del hecho de que ese cuerpo va a ser deformable. Por eso es que cuando se calcula un eje, como ya vamos a ver más adelante, cuando veamos engranajes y todos esos otros tipos de mecanismos, no porque vayamos a calcular nada, no se asusten, no vamos a hacer cálculos, pero sí tenemos que tener el criterio formado de que cuando las fuerzas actúan sobre un eje, a través de un engranaje que está transmitiendo un movimiento y por lo tanto una cupla o fuerza, ese eje va a ser pasible de sufrir una deformación. El tema es que el ingeniero de diseño deberá calcular, darle el tamaño, el diámetro a ese eje tal que, y utilizar un material que tenga una resistencia y un límite de deformación que esté acorde a las necesidades a las cuales va a actuar ese eje, o bajo las cargas a las cuales va a funcionar ese eje. Una deformación excesiva de un eje puede ocasionar graves problemas de deformación en el contacto de los engranajes, por ejemplo, y eso es lo que debemos tener mucho cuidado. Bien, eso justamente es lo que se analizaría teniendo en consideración que el cuerpo es deformable, que es el tercer modelo de la mecánica, que es el que tenemos ahí plasmado en nuestra pantalla. La consideración, entonces, de que el cuerpo rígido, no existe un cuerpo rígido, como les digo, sino que en realidad tenemos cuerpos deformables. Ahora, estos cuerpos deformables pueden ser sólidos, como por ejemplo un eslabón de una máquina, la biela de un motor, el pistón de un motor, el cigüeñal de un motor, un eje de una máquina de coser, lo que ustedes piensen, el eje de una batidora, por decir cualquier ejemplo de la vida cotidiana dentro de sus hogares. El eje todo el sistema de la perilla que abre el circuito de corriente para prender la luz o apagarla. Bueno, todas esas piecitas tendrán que ser piezas que no son cuerpos rígidos, son cuerpos deformables y bajo la acción de las fuerzas deben mantener su forma. Por eso existen métodos como los de los elementos finitos que van a permitir analizar el comportamiento a la deformación de un eje, de una pieza, de un engranaje, de una polea, de cualquier elemento u órgano mecánico que bajo la acción de las fuerzas puede sufrir una deformación, pero que ésta debe estar acotada para que no nos cause ningún problema. Eso en relación con los sólidos y el análisis en forma general y completo para poder dar a la fabricación final de un determinado conjunto de eslabones que van a conformar un determinado mecanismo, básicamente. Pero también los cuerpos deformables pueden estar formados por los fluidos, y estos fluidos pueden ser líquidos o gaseosos. Ustedes lo van a ver a este concepto de la mecánica de los fluidos dentro de una materia que se llama justamente mecánica de los fluidos, y que van a analizar todo el comportamiento de las partículas que conforman una vena fluida, de un flujo de líquido o de gas, y todos los
van a ver la ecuación de Bernoulli, que define todo lo que son las presiones a lo largo de las diferentes secciones que conforman esa vena fluida, además de tener en cuenta parámetros como viscosidad, que son muy importantes en el caso de los fluidos. Esto íntimamente relacionado con la lubricación, que también es muy importante de tener en cuenta en los mecanismos, como qué es lo que es la lubricación, como ya lo vamos a ver más adelante. Lubricación y aceite no sería lo mismo, o sea, aceite es el medio a través de la cual nosotros podemos lubricar. Lubricar básicamente es separar las piezas que tienen movimiento relativo para que de esa manera no pueda haber contacto metal-metal. Y eso tiene como parámetro fundamental la viscosidad de ese fluido. En el caso de los líquidos, ¿sí? Y que cómo varía esta viscosidad con la temperatura. O sea, cuando hablamos de viscosidad, como ya lo van a ver, supongo, en una materia o en otra materia, yo trato de decirlo dentro de mi materia para que ustedes tengan un criterio sobre lo que es la lubricación y que es parte fundamental dentro de los mecanismos. En los líquidos, la viscosidad disminuye con la temperatura, entonces hay que tener cuidado con el funcionamiento en frío y con el funcionamiento en caliente, o sea, dos estados fundamentales de funcionamiento de un mecanismo. Y en el caso de gaseosos, es todo lo contrario, la viscosidad aumenta con la temperatura y es debido a la excitación de las moléculas. Entonces, son cosas que, bueno, ya lo van a ir analizando o estudiando en otras materias. Yo les hago solamente una mención sobre este tema, aunque voy a seguir insistiendo en el tema de lubricación a lo largo de, sobre todo cuando hablemos de mecanismo, cuando iniciemos con mecanismo, como algo fundamental, como les digo, para el buen funcionamiento y la conservación de los mecanismos. En cuanto a lo que se refiere, a lo que ya vamos a ver son los pares cinemáticos o juntas entre los diferentes eslabones que conforman un mecanismo. Bien. En el caso nuestro, como lo voy a repetir un par de veces, seguramente, nosotros vamos a introducirnos en el análisis correspondiente al cuerpo rígido. Ya vamos a definir lo que es un cuerpo rígido, y vamos a considerar a este modelo en el estudio de este curso que estamos iniciando. Y de ese modelo vamos a analizar todo lo que tiene que ver con la geometría, la cinemática y la cinética, que es, digamos, la mecánica correspondiente a ese modelo de la mecánica. El análisis correspondiente, como ya les dije, al punto material ya lo hicieron ustedes, y el del cuerpo deformable en cuanto a fluidos lo van a ver en otra materia que se llama mecánica de los fluidos. Bien, ¿qué es lo que es la geometría? La geometría, como ustedes saben, será no solamente va a tener que ver con la forma que tengan los cuerpos, la forma, los tamaños que tengan los cuerpos, sino en primera instancia va a tener en cuenta la posición que va a ocupar un cuerpo o los puntos de un cuerpo dentro de un espacio. Por lo tanto, vamos a introducir lo que ya sabemos para poder referenciar o para poder dar la posición de un
de un cuerpo en el plano o en el espacio, deberemos utilizar sistemas de referencia. Entonces ya vamos a ver que vamos a tener sistemas absolutos, sistemas relativos, y que nos van a permitir analizar y hacer sencillo y cómodo el análisis de las posiciones en el espacio o en el plano, y poder estudiar el movimiento de los cuerpos. Un punto o los puntos de un cuerpo van a realizar entonces van a ocupar posiciones dentro del plano o del espacio, y la sucesión de esas posiciones que ocupa el cuerpo va a definir lo que denominamos la trayectoria, la trayectoria del cuerpo. Ya vamos a ver que hay una diferencia entre trayectoria de un cuerpo y desplazamiento de un cuerpo. Acuérdense que trayectoria sería el camino que sigue un cuerpo para ir, o un punto de un cuerpo para ir de una posición a otro, dentro del plano o dentro del espacio. En cambio, el desplazamiento es un parámetro que mide directamente, en forma directa, en línea recta, la distancia que hay entre esas dos posiciones. Eso ya lo han visto ustedes. Entonces, si bien el punto de un cuerpo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, va a seguir una determinada trayectoria que puede ser curvilínea, esto va a definir la trayectoria, y el desplazamiento va a ser directamente una línea recta que une los dos puntos. Bueno, entonces el parámetro básico que vamos a tener dentro de la geometría o como objeto es el estudio de la posición del cuerpo o de los puntos que definen a ese cuerpo, y para dar la posición de ese cuerpo vamos a utilizar vectores que se denominan vectores de posición. Bien. En 10 minutos se va a cortar este link, pero inmediatamente, o sea, les envío otro link para que puedan ingresar nuevamente. Acuérdense. Bien. Esto tiene que ver con la geometría. Básicamente nos va a dar la posición de un cuerpo, ya sea en el plano o en el espacio. Ingresemos en la cinemática. ¿La cinemática qué sería? La cinemática tiene como parámetros de objeto o de análisis básicamente la velocidad y la aceleración. ¿Qué es la velocidad y la aceleración? Si se acuerdan de Física 1, básicamente la variación, la tasa de variación, como lo dice el libro de física, la tasa de variación, por decir, la velocidad, la rapidez con que un cuerpo o un punto de un cuerpo pasa de una posición a otra dentro del plano del espacio, me va a definir básicamente la velocidad. O sea, sería el cambio de posición en el plano o en el espacio en relación con el tiempo, básicamente. Es decir, se relacionan aspectos geométricos del movimiento en función en el transcurso del tiempo. Si eso se da más rápido o más lento, tendremos mayor o menor velocidad. Y por otro lado, la velocidad también es pasible de estar medida también en su variación. Es decir, que así como consideramos cómo varía la posición en el tiempo, y esto nos da la velocidad, también tenemos la posibilidad de ver
cómo varía la velocidad en el tiempo, y eso nos da la aceleración. Acuérdense que la velocidad era la derivada de la posición, por lo tanto, debemos saber primero qué trayectoria va a seguir, cuáles son las posiciones que va ocupando un cuerpo, o los puntos de un cuerpo, a lo largo de su movimiento, en el plano o en el espacio. Esto definirá la trayectoria. La derivada de esa función, de esa trayectoria, nos va a dar la velocidad, y eso ¿qué representa? Como ya lo vamos a ir viendo y lo vamos a utilizar exhaustivamente en esta materia, la derivada de la posición, o sea, la derivada de la función de trayectoria nos va a dar la velocidad, y esto representa ¿qué cosa? La tangente a esa trayectoria en el punto que estamos considerando. Básicamente. Lo mismo que la aceleración, es la derivada de la función de velocidad. Y esto nos va a dar el concepto de cómo varía la velocidad en el tiempo. Bien. Finalmente, tenemos la cinética. Acá yo generalmente sé preguntar qué diferencia hay entre cinética y dinámica, y por ahí hay alumnos que no lo tienen claro. Tienen claro lo que es dinámica, y creen que la dinámica, digamos, y la cinética son lo mismo, pero hay una pequeña diferencia. La cinética tiene en cuenta todo lo relacionado con la fuerza, o sea, el movimiento o el reposo, el estado de movimiento de reposo de los cuerpos bajo la acción de las cargas. Entonces, el análisis de la fuerza sobre los sistemas, ya sea en movimiento o en reposo. ¿Por qué? Y porque yo puedo tener un puente, como ustedes ven ahí, y eso tiene que ver con la estática, o sea, la acción de determinar el equilibrio de un cuerpo que está en reposo o que se mueve con velocidad constante. O sea, cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante, digamos que no hay variación debido a las fuerzas que están actuando. Entonces el cuerpo está en equilibrio bajo la acción de esas fuerzas. Lo normal es que lo consideremos en reposo, y es el caso de la estática, y que tiene que ver con el cálculo de lo que serían las construcciones civiles, ya sean puentes, ya sean edificios, casas, etcétera, etcétera, que es la determinación de las reacciones que va a sufrir en los apoyos bajo la acción de las cargas. En el caso de un puente, supongamos, un puente, como están viendo ustedes ahí, es una construcción que está estática, pero eso no quiere decir que no están actuando fuerzas. La acción de los vehículos que están pasando, generalmente lo podríamos considerar como una carga distribuida, pero a veces se usa o se establece el caso de considerarlo como una carga concentrada, como estamos viendo ahí esa flechita amarilla que estaría mostrando la carga que está soportando este puente, que sería una viga, apoyada en estos apoyos que estarían representados por estos bloquecitos color celeste,
Entonces, bajo la acción de esa carga, el terreno, o sea, los apoyos, están reaccionando a esa fuerza de acción, haciendo fiel representación de lo que es la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción le responde una reacción. Entonces, estas flechitas rojas estarían representando la reacción del suelo sobre el puente, básicamente. Y eso es lo que debemos calcular, qué reacciones va a tener bajo la acción de un peso determinado, y de esa manera calcular los tamaños de las vigas y de los empotramientos que vamos a tener en cada extremo de ese puente, ¿sí? ¿Qué tamaño van a ser las juntas o las sujeciones que vamos a tener que utilizar en los apoyos de este puente, para que el puente pueda soportar el peso que se le va a generar? Y eso tiene que ver con la estática. Ahora, si nosotros tenemos que los cuerpos se mueven bajo la acción de las cargas, y esto vamos a tener un equilibrio dinámico, seguramente vamos a tener lo que se llama un equilibrio dinámico, en donde las causas que producen el movimiento, que son las fuerzas, ¿sí?, deberán estar, debemos poderla calcular bajo la aplicación de lo que se denomina un equilibrio dinámico. En el caso anterior, tendríamos un equilibrio estático. Bien, cuando los cuerpos están en movimiento bajo la acción de la carga, entonces nosotros tenemos lo que se denomina la dinámica.
Bien, continuemos. Tenemos 34 chicos. Quisiera que se introdujeran todos, por favor. Entonces, como les estaba diciendo, la cinética tiene que ver con la estática y con la dinámica, o sea, el estudio de los cuerpos, ya sea en reposo o en movimiento, bajo la acción de las cargas. La cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen. Vuelvo a repetir, la cinemática es el estudio de los cuerpos, del movimiento de los cuerpos, sin considerar las causas que lo producen. La dinámica, o sea, la cinética, donde tenemos tanto la estática como la dinámica, estudia los cuerpos en reposo, bajo la acción de la carga, y el movimiento de los cuerpos bajo la acción, introduciendo la acción de las fuerzas. En la realidad, la cinemática y la dinámica son dos conceptos que están sucediendo a la vez. No existe el concepto de cinemática separado de la dinámica en un fenómeno cualquiera de la vida real. El que nosotros lo separemos es pura y exclusivamente para hacer el análisis más simple y más sencillo. Nada más. Pero cualquier fenómeno, patear una pelota, la simple acción de patear una pelota involucra ambos conceptos a la vez. El movimiento, velocidad, aceleración, debido a la acción de una fuerza que es pegarle un puntapié a una pelota, básicamente. Bueno, sigamos con esto. Hay mucho para hablar de esto también, pero con lo que acabo de decir les doy una idea más o menos redonda de lo que son los conceptos correspondientes a geometría, cinemática y dinámica, que ustedes ya de alguna manera lo deben tener. Bien, vamos a lo que es el centro de nuestro análisis, que es justamente el cuerpo rígido. Y definamos qué es lo que es un cuerpo rígido. O sea, de los tres modelos que yo les he mostrado recién, que estudia la mecánica, nosotros nos vamos a referir al cuerpo rígido. ¿Y cómo se define un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido es una combinación, o es un conjunto, o la combinación, o el conjunto de un gran número de partículas, como lo quieran decir ustedes, ¿sí? Pero les digo siempre, díganlo, pero que la forma de la oración nunca pierda el concepto que ésta debe contener. Usen sinónimos de la palabra, pero que estos sinónimos realmente den el concepto de lo que se quiere. Entonces, un cuerpo rígido es un conjunto, un gran número de partículas donde todas ellas mantienen su distancia relativa o interdistancia constante, con o sin aplicación de una carga sobre él. Entonces, esto ya lo podemos analizar de una manera, lo estamos nombrando y definiendo a través de unas palabras. Podríamos utilizar la herramienta de la geometría, o que nos da la geometría, para expresar estas palabras a través de
la geometría y del análisis, o sea, la aplicación de la matemática o análisis, considerando que nosotros tenemos un cuerpo rígido, el cual lo vamos a colocar referenciado a un sistema de ejes coordenados, X y Z, cualquiera, ¿sí? Y vamos a considerar dos puntos cualesquiera de ese cuerpo. ¿Cuántos puntos constituyen a ese cuerpo rígido? Infinitos. Una grandísima cantidad, infinitos puntos. Pero de esos infinitos puntos, vamos a elegir dos, cualesquiera, A y B. Y aquí vamos a introducir un concepto que lo vamos a utilizar a lo largo de toda la materia. Y que después lo vamos a volver a repetir cuando entremos en lo que son los mecanismos, porque es un concepto que lo utilizamos mucho y porque tiene que ver con lo que se denominan los grados de libertad. Y lo usamos plenamente en lo que son mecanismos, pero también acá es necesario introducirlo para que de esa manera ustedes tengan el concepto claro y puedan entender correctamente lo que queremos decir. Vamos a definir al cuerpo a través de dos puntos, A y B, que lo definen como tal a este cuerpo. Y lo que vamos a tratar de ver si esta interdistancia se mantiene constante. Es decir, la distancia que separa estos dos puntos debiera mantenerse constante para que nosotros podamos decir que ese cuerpo es un cuerpo rígido. Bien, ¿por qué necesito al menos dos puntos? Ahí abajo, más abajo, tenemos un cuerpo cualquiera representado por una figura. Ya vamos a ver más adelante que esta figura la voy a considerar como una rebanada del cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estudiar los movimientos planos, no vamos a estudiar los movimientos en el espacio. Si bien cuando desarrollemos una parte de las ecuaciones, lo vamos a hacer como que un punto se mueve en el espacio, pero ya van a ver que finalmente vamos a ir, una vez que tengamos las ecuaciones generales, vamos a ir realizando simplificaciones de tal manera, o vamos a simplificar esas ecuaciones de tal manera que finalmente expresemos el movimiento del cuerpo o de los puntos del cuerpo en un plano. Ya vamos a definir lo que es movimiento planar y de esta manera van a tener una idea más acabada sobre el tema. De cualquier manera, entiéndanme ahora que yo lo que estoy considerando es esta figura que está representando un cuerpo, pero está representando una rebanada del cuerpo. Es como que yo corto, acuérdense de lo que era representación gráfica. En la representación gráfica nosotros teníamos vistas del cuerpo, donde veíamos el cuerpo de distintas vistas, frente, perfil, superior, inferior, etc. Pero también para mostrar determinados detalles dentro del cuerpo, se hacía necesario hacer cortes con planos para poder mostrar los detalles que habían interiormente en ese cuerpo. Bueno, imagínense que yo he cortado a ese cuerpo con un plano, y esto me da esta figura, porque esto es una figura en el plano.
Entonces, vamos a considerar que este cuerpo o esta rebanada está conformada por una gran cantidad de puntos. Una gran cantidad de puntos. Ahora, de esa cantidad de puntos, yo elijo dos, cualquiera. El punto A y el punto B. ¿Y por qué tengo que elegir dos puntos? Esto tiene que ver con los grados de libertad de un mecanismo, de un cuerpo. ¿Qué son los grados de libertad? Les vuelvo a repetir, esto que les estoy diciendo ahora lo vamos a repetir más adelante otra vez, cuando veamos mecanismos. Pero presten atención a estos conceptos. Los grados de libertad de un cuerpo libre en el plano o en el espacio, son la cantidad de parámetros independientes. La palabra independiente no se la tienen que olvidar, parámetros independientes que debo establecer, que debo dar, que debo definir para dar la posición, para establecer la posición de ese cuerpo en el plano o en el espacio. Entonces, estoy hablando de geometría, estoy hablando de dar la posición de ese cuerpo en el plano o en el espacio. Entonces estoy hablando de geometría. Y para ello debo tener, como hemos puesto ahí, de una manera criteriosa, un sistema de referencia, que básicamente estamos en el espacio para generalizar, básicamente. El tema es que si ustedes quisieran dar la posición de ese cuerpo, supongamos que lo referenciamos al plano IZ, que está contenido en el plano IZ, esa rebanada, y ustedes quieren dar la posición de ese cuerpo en ese plano, dentro de ese plano, y eligen un punto para darla, solamente, yo creo que ya ustedes se están imaginando que no podrían definir de una manera total cuál sería la posición, la ubicación que tendría ese cuerpo en el plano. ¿Por qué? Y porque a través de dar la posición de un punto de ese cuerpo, no estoy dando la posición total de cómo está ubicado ese cuerpo en el plano. ¿Cómo doy la posición? Por otro lado, como yo les dije anteriormente, cuando hablamos de geometría, para dar la posición de un punto de un cuerpo en el plano, deberé utilizar unos vectores. Estos vectores se denominan vectores posición, ¿no? Y dependiendo si estoy dando la posición de ese punto, de ese cuerpo, respecto a un sistema absoluto, o a un sistema relativo, este vector de posición se llamará o absoluto o relativo. ¿Qué es lo que voy a ir explicando ahora, a continuación? Entonces, si este sistema es un sistema absoluto, que también lleva el nombre de inercial o fijo, vayan captando esto y vayan memorizando estos conceptos. Sistema absoluto, fijo o inercial. Son los tres nombres que podría tener este sistema. Y es el sistema que va a estar relacionado con la parte fija, con la parte que no se mueve. Por eso es un sistema fijo o absoluto. Y todo lo que yo mida desde este sistema va a ser absoluto. Entonces este vector RA, que define la posición del punto A de este cuerpo respecto de este sistema, es un vector absoluto.
El vector RB, que define la posición de este punto B respecto de mi sistema absoluto, también va a ser un vector de posición absoluto. Pero este vector que está dentro del cuerpo y que define la distancia relativa entre el punto B y el punto A relativo dentro del cuerpo, este vector va a ser un vector relativo, que me va a dar la relatividad, o sea, el hecho de la posición relativa que tiene el punto B respecto del punto A. Esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, con un poquito más de concepto, porque ya vamos a ver que vamos a usar al punto A como un punto de referencia. Y en este punto vamos a colocar otro sistema, pero ese sistema le vamos a llamar relativo, móvil, local, ¿sí? Me está faltando un nombre que ya se los voy a decir. Entonces, respecto a ese sistema, vamos a dar que estamos colocando, vamos a colocar con su origen en el punto A, vamos a dar la posición relativa del punto B respecto del punto A dentro del cuerpo, ¿no? Bien. Una vez que tenemos claro los diferentes vectores que están dibujados en esta figura, retomo de vuelta el concepto de por qué necesito dos puntos para dar la posición total de un cuerpo en el plano. Entonces les estaba diciendo que si yo pretendo dar la posición de este cuerpo en el plano a través de dar la posición de un punto nada más, que serían las coordenadas de este punto respecto de mis ejes Y y Z, o sea, la coordenada Y y la coordenada Z, y su A y Z su A, porque estoy considerando que este cuerpo está en el plano YZ. Entonces, esto me va a dar la posición de este punto de este cuerpo referido a este sistema YZ. Pero eso me va a dar la posición lineal de este cuerpo, o sea, me va a dar la posición básicamente donde dentro de este cuadrante se encuentra este cuerpo o un punto de este cuerpo. Pero ¿quién me va a decir si ustedes ven este cuerpo tiene una determinada forma que está definida por una longitud mayor y una longitud menor? Supongamos que en este caso es un cuerpo que tiene una forma cualquiera, básicamente, pero podemos definir dos dimensiones, digamos, una que me da un largo mayor y acá un ancho que es menor, que es el largo. Por lo tanto, puedo decir que yo puedo definir si este cuerpo está si está puesto vertical, si está puesto horizontal o si está puesto oblicuo. Entonces, ese conocimiento de que si el cuerpo está vertical, horizontal u oblicuo, no lo puedo dar a través de un solo punto. ¿Qué tengo que dar para poder dar esa situación? Y tengo que dar la posición de otro punto del cuerpo. O sea, tengo que darme las coordenadas de otro punto, por lo tanto, el IB y el ZA correspondiente a otro punto. ¿Sí? Si utilizáramos las coordenadas cartesianas. Pero normalmente lo que se usa para dar las posiciones es las coordenadas polares. Acuérdense de las coordenadas polares. Y fíjense que el haber considerado dos puntos dentro de este cuerpo me define otro elemento geométrico que es un segmento. ¿Qué es lo que es un segmento? Siempre lo pregunto esto. Y bueno,
hay quienes contestan y hay otros que no contestan. Unos dicen es una recta, no es una recta. Un segmento es una recta que tiene principio y tiene final. O sea, está definido entre dos puntos. Ahora, el haber considerado dos puntos del cuerpo me ha definido un segmento dentro de este cuerpo. Por lo tanto, yo a través de este segmento, o sea, la posición angular de este segmento, es decir, el ángulo que formaría este segmento respecto de uno de los ejes, me va a dar la posición angular del cuerpo. Entonces, de esa manera, yo tendría perfectamente identificada la posición del cuerpo en ese sistema de referencia. Tanto dando la posición lineal, que es dar la posición del punto A, como la posición angular del cuerpo, que es a través de dar el ángulo que el segmento AB, que define al cuerpo, forma con uno de los ejes. Entonces, ¿quiénes representan los grados de libertad de un cuerpo? Y está representado justamente por estos parámetros, que son la posición de un punto de ese cuerpo, que estoy tomando como referencia, el punto A, o sea, la coordenada IA y la coordenada ZA, y el ángulo que forma el segmento AB respecto de uno de los ejes. ¿Cuántos parámetros son? 3. Por lo tanto, un cuerpo suelto, libre, en el plano, tiene 3 grados de libertad. 3 grados de libertad. Entonces, este es un concepto que lo tienen que tener bien claro, y lo vamos a utilizar a lo largo de toda la materia. Bien, ¿cómo expresamos geométricamente al vector RA? Les vuelvo a repetir, si bien yo, para simplicidad, he considerado que esta rebanada del cuerpo está en el plano X, Y y Z, acá está definido como si esta rebanada estuviera en el espacio. Entonces, este vector RA sería un vector que está en el espacio, por lo tanto yo lo tengo que expresar en función de las 3 proyecciones que tiene este vector RA en cada uno de los ejes. Multiplicado por ¿quién? Por los versores correspondientes, para darle el carácter vectorial a cada una de las proyecciones. Entonces, RA, el vector RA, ¿sí?, expresado geométricamente sería la proyección, o sea, el módulo de la proyección de este vector sobre el eje de la Y, multiplicado por el versor correspondiente que me da carácter vectorial a esta componente. Lo mismo con I sub A sería el módulo de la proyección del vector RA, pero sobre el eje Y, multiplicado por J, que sería el versor de este eje, que le da el carácter vectorial, y finalmente Z sub A, módulo de la proyección del vector RA, pero sobre el eje Z, multiplicado por K, que me da el carácter vectorial a esta proyección, porque esto es un vector. Y este vector RA me da la posición absoluta del punto A respecto de este sistema de referencia. Lo mismo va a pasar con el vector RB, que es un vector absoluto que me define la posición del punto B respecto al origen de este sistema. También va a tener 3 componentes que van a ser las proyecciones multiplicados por los versores para darle el carácter vectorial. Entonces, como dice acá, los vectores RA y RB son los denominados vectores posición y representan la geometría de ese cuerpo. Vamos a ese vector relativo que hemos definido dentro del cuerpo y que
nos va a dar la posición relativa de esos dos puntos que hemos elegido en el cuerpo. Vuelvo a repetir, el punto A y el punto B son un par de puntos de los infinitos puntos que definen al cuerpo rígido como tal. O sea, son cualesquiera dos puntos pertenecientes a ese cuerpo. ¿Está bien? Nosotros podemos elegir infinitos pares de puntos que van a definir a este cuerpo. Hemos elegido dos de ellos, que son el punto A y el punto B. Bien. Vamos a analizar este vector RBDA, que este vector es lo que yo les he dicho, se llama vector relativo. O sea, es el vector que da la posición relativa de un punto respecto del otro, o también llamado vector relativo RBA. Esto está definido dentro del cuerpo rígido y nos define la interdistancia que existe entre estos dos puntos, básicamente. Entre el punto B y el punto A. El cual, su módulo debería mantenerse constante, no debería variar, independientemente de que el cuerpo se pueda mover dentro del plano y esté o no bajo cargas, según lo que habíamos definido de cuerpo rígido. Bien, ese vector, de acuerdo al álgebra de vectores, yo podría definir geométricamente a este vector RBDA como la diferencia de dos vectores, que son justamente el RB y el RA. Acá también está encerrado otro concepto que vamos a utilizar mucho, y es que yo puedo dar el movimiento de este cuerpo a través de definir cómo se mueve este punto B respecto de mi sistema de referencia. O sea, analizando cómo varía este vector tanto en módulo como en dirección, esto me va a dar el conocimiento de cómo se está moviendo este cuerpo. Ahora, yo podría, en vez de dar esa información a través de cómo varía este vector, ya van a ver que vamos a usar un camino alterno, y es justamente a través de analizar cómo se mueve este punto A. Por eso les digo, va a ser un punto que vamos a llamar punto de referencia, más cómo se mueve este punto respecto del punto A. Entonces yo puedo llegar a expresar lo mismo, considerando cómo varía este vector RA y cómo varía este vector RB. Ustedes pensarán, pero es más complicado. No, ya van a ver que este concepto que se llama teorema de Chasles, que es el teorema de Chasles, y que ya lo vamos a analizar un poquito más adelante, o también el método del movimiento relativo, va a permitir que el análisis del movimiento de un cuerpo sea más simple, analizándolo de esta forma. Entonces, por eso adquiere vital importancia este concepto de vector relativo de la posición de B respecto del punto A, dentro del cuerpo. Y de los vectores absolutos también de cada uno de los puntos respecto de mi sistema absoluto, porque finalmente yo doy el movimiento del cuerpo respecto de mi sistema absoluto. Bien. ¿Cómo daría yo entonces finalmente la posición del punto B? RB la puedo dar como la suma, según el álgebra, como la suma de este vector más este vector. Esta ecuación es la geometría de
que me define la posición de este cuerpo en el plano. Entonces, RB va a ser igual a la suma del RA más el vector de posición relativo entre B y A. Por lo tanto, el vector de posición RB de A, o sea, de posición relativa entre B y A, yo lo puedo dar como la diferencia entre los vectores de posición absoluta RB y RA. Entonces, teniendo en cuenta cómo hemos definido a RA y cómo hemos definido a RB, finalmente ustedes podrían dar el valor absoluto de este vector como la raíz cuadrada de los cuadrados de las diferencias de las componentes en X, componente en Y, componente en Z de cada uno de estos vectores. Esto es Pitágoras, no es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Y estamos buscando encontrar el módulo correspondiente a este vector. ¿Qué debería pasar? ¿Qué nos debería dar esta expresión para el caso en que estemos considerando un cuerpo rígido? Y este valor debería ser un valor constante. Un valor constante. Cualquiera sea el valor de RB, cualquiera sea el valor de RB o de RA, es lo que nos va a definir diferentes valores de RB y de RA. Y nos va a definir diferentes posiciones de este cuerpo dentro del plano o dentro del espacio. ¿Sí? El valor de este vector y el valor de este vector me va a definir que este cuerpo esté más a la derecha o más a la izquierda o como sea. Por lo tanto, el tema es que esté donde esté este cuerpo dentro del plano o del espacio, este vector diferencia de posición debe ser siempre el mismo. O sea, esta diferencia entre las proyecciones de los vectores RB y RA sobre los ejes me tienen que dar siempre el mismo módulo. Entonces, si RB de A, si el módulo del vector de posición es una constante, eso quiere decir que el cuerpo va a ser rígido. Si el módulo de RB de A es variable, quiere decir que el cuerpo va a ser deformado. Bien, eso es expresar de una manera matemática el concepto que hemos visto de una manera como una oración en lo que es el cuerpo rígido. Entonces el cuerpo rígido es un conjunto, es una combinación de un gran número de partículas donde todas ellas mantienen su distancia relativa o interdistancia constante, con o sin la aplicación de carga sobre ellas. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Perdón. Y vuelvo a repetir, acá se ha vertido un concepto muy importante, que lo vamos a usar durante todo el desarrollo de la materia. Para definir un cuerpo rígido, yo necesito definir dos puntos del cuerpo, sí o sí. Para definir cómo se mueve un cuerpo rígido, necesito saber cómo se mueven dos puntos de ese cuerpo. Sí o sí. ¿Esto por qué? Porque dos puntos de ese cuerpo me definen un segmento. Y al definirme un segmento, yo puedo dar la posición total de ese cuerpo en el plano. ¿Cómo? A través de dar la posición de esos puntos respecto al sistema, o sea, las coordenadas X e Y o X o Z, cualquiera, de ese punto, más el ángulo que ese segmento forma con uno de los ejes. Estos tres parámetros, XA, o sea, las coordenadas X e Y de ese punto, y el ángulo θ que forma ese segmento respecto a uno de los ejes, son los tres parámetros independientes
que son los grados de libertad que me van a definir completamente la posición de ese cuerpo en el plano o en el espacio. En este caso, en el plano. Si yo tengo un cuerpo en el espacio, van a ver, recuerden que tiene 6 parámetros. Tenemos 3 coordenadas y tenemos 3 ángulos. Por lo tanto, van a ser 6 parámetros. Para poder dar la posición de un cuerpo en el espacio, necesito de 6 parámetros independientes. O sea, un cuerpo en el espacio va a tener 6 grados de libertad. En el plano tiene 3 grados de libertad. Les vuelvo a repetir, vamos a volverlo a ver más adelante. Bien, definido esto, cuerpo rígido y grado de libertad, posición de un cuerpo, posición lineal, posición angular de un cuerpo. Vamos a los movimientos, a los diferentes movimientos que un cuerpo puede tener dentro del plano o del espacio. Pero acuérdense, nosotros vamos a estudiar los movimientos dentro del plano. Vamos a definir entonces qué es lo que es movimiento plano. ¿Qué es lo que es un movimiento plano? Se dice que un movimiento plano, que un cuerpo sigue un movimiento plano, cuando todas las partículas de ese cuerpo rígido se mueven manteniendo, siguiendo trayectorias que se mantienen equidistantes de un plano fijo llamado plano de referencia. ¿Sí? Entonces, ustedes imagínense que ustedes son un cuerpo rígido, ¿sí? Que ustedes son un cuerpo rígido y que se ponen se ponen respecto de una de las paredes de su habitación que están en este momento. Entonces, tomen una de las paredes de su habitación como este plano fijo de referencia, y pónganse ustedes no mirando la pared, sino de costado, como que un hombro da hacia esa pared. Luego imagínense que ustedes están cortados por el centro, digamos, por la columna vertebral, con un plano, ¿sí? Que los corta por el medio, así, a lo largo de la columna vertebral. Entonces, todos los puntos de su cuerpo que están contenidos en ese plano, ¿sí? Y que ese plano va a mantenerse paralelo al plano de referencia, que es la pared, cuando ustedes se muevan en una línea recta,
This meeting is being recorded. Creo que he cometido un error recién. Y es olvidarme de grabar la segunda parte que de cualquier manera, les vuelvo a repetir, estas clases están dadas están grabadas de los años anteriores, o sea que si pueden acceder a las clases de los años anteriores para este primer pedacito. Discúlpenme, me olvidé, no me va a volver a pasar, no me va a volver a pasar. Bien, ya acabo de empezar a grabar esta otra parte. Bueno, lo que habíamos dicho en la parte anterior es, bueno, fundamental de los grados de libertad de un cuerpo, de lo que es un cuerpo rígido, la definición de cuerpo rígido, la definición de vectores de posición, bueno, todo eso. Les vuelvo a repetir, cómo expresar matemáticamente este concepto de cuerpo rígido a través de ese vector relativo que definimos dentro del cuerpo, y lo que es grados de libertad. Grados de libertad que es son los parámetros independientes que debo dar o definir para dar la posición de ese cuerpo en el plano, que son 3. Son las coordenadas que definen al punto A dentro del sistema de referencia, más el ángulo que formaría el segmento AB definido dentro del cuerpo respecto de uno de los ejes. Entonces, las 2 coordenadas más el ángulo son los 3 parámetros que denominamos grados de libertad y que definen la posición tanto lineal como angular de ese cuerpo en el plano. Eso para que lo tengan como referencia. Bueno, sigamos con esto. Bien, a partir de ahora vamos a ver los diferentes movimientos que puede realizar un cuerpo rígido en el plano. Y estábamos definiendo lo que es movimiento plano. Dije que movimiento plano es aquel que siguen todos los puntos de un cuerpo cuando estos se mueven siguiendo trayectorias que se mantienen equidistantes de un plano llamado plano de referencia. O sea, es como yo les estaba explicando que si ustedes se ponen referenciados a una de las paredes de su habitación, de tal manera que ustedes van caminando siguiendo una línea recta que es paralela a esa pared, todos los puntos del cuerpo, si ustedes siguen esa línea recta, o si cortan a su cuerpo con un plano que pase por la columna y que ese plano sea paralelo al plano de referencia que es... Uy, Dios. Perdón. Yo no tengo perros, pero tengo vecinos. Perdón. Todos los puntos que están contenidos dentro de ese plano con el cual cortan al cuerpo y que ese plano se mantiene paralelo al plano de referencia, cuando ustedes caminan siguiendo esa línea recta, todos los puntos del cuerpo se mantienen a la misma distancia que lo separa de ese plano de referencia. Entonces, ahí ustedes están haciendo un movimiento planar. Todos los puntos de su cuerpo están siguiendo un plano, un movimiento plano. Si ustedes llegan
de pronto a acercarse hacia la pared o alejarse de la pared, entonces están dejando de estar moviéndose según un movimiento planar. Entonces nosotros vamos a estudiar los movimientos de los cuerpos a través de puntos que se mueven sobre un plano. Y este plano es un plano que se mantiene paralelo a otro que yo considero como plano de referencia. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a dar los movimientos de un cuerpo, los movimientos planos de un cuerpo? Como les dije anteriormente, yo no puedo dar el movimiento de un cuerpo, el movimiento plano de un cuerpo, si no defino cómo se mueven dos puntos cualesquiera que pertenecen a ese cuerpo. Yo necesito definir cómo se mueven sí o sí dos puntos de ese cuerpo que me definen un segmento, y de esa manera me van a permitir dar de manera completa cómo se va a mover ese cuerpo en el plano. Bien, esos movimientos que puede seguir el cuerpo pueden ser movimiento de traslación puro, movimiento de rotación puro y movimiento de rototraslación. ¿Qué es el movimiento de rototraslación? Es la combinación de los dos movimientos anteriores. O sea que de manera simultánea se da los cuerpos se mueven con traslación y rotación. Ese tipo de movimiento de rototraslación también ya recibe otros nombres como movimiento complejo o también movimiento plano general. Ojo, no confundir movimiento plano general con movimiento plano. Movimiento plano general sería el caso del movimiento de rototraslación. Es el movimiento general que puede tener cualquier cuerpo moviéndose en el plano, combinando la traslación y la rotación. Eso es movimiento plano general. Movimiento plano es lo que acabamos de definir anteriormente, cuando todos los puntos de un cuerpo se mueven siguiendo trayectorias que se mantienen equidistantes a un plano fijo llamado plano de referencia. Bien. Vamos a la traslación. ¿Cómo definiríamos la traslación? Entonces, dijimos que primeramente vamos a definir dentro de ese cuerpo un par de puntos. Por ejemplo, ahí tenemos en la figura más abajo el caso de una figura cualquiera, una rebanada de un cuerpo. Hemos cortado ese cuerpo definiendo lo que se llama una rebanada de ese cuerpo, un plano, y hemos elegido dentro de ese plano, de esa rebanada, dos puntos, el punto A y el punto B. Entonces vamos a decir que un cuerpo rígido se mueve o experimenta un movimiento de traslación cuando el segmento de recta, segmento que hemos definido entre el punto A y el punto B dentro del cuerpo, se mantiene paralelo a sí mismo durante el movimiento. Es decir, los puntos A y B que definen a este segmento siguen trayectorias idénticas. Estamos viendo ahí al cuerpo en diferentes posiciones. ¿Qué ha pasado? Que el segmento AB, para las diferentes posiciones que este cuerpo ha experimentado en su movimiento de traslación, el segmento AB siempre se mantiene paralelo a sí mismo. Esta traslación puede ser rectilínea o puede ser curvilínea. Cuando la trayectoria de todas las partículas, ¿sí? Todas las posiciones me definen líneas rectas, o sea que las trayectorias son rectas, paralelas,
entre sí, como vemos, la recta AAA y la recta BBB, ¿sí? Que son paralelas entre sí, son líneas rectas, por lo tanto la trayectoria es rectilínea. Pero esto no quiere decir que los puntos A y B sigan una trayectoria cualquiera, curvilínea. El tema es que en ese movimiento, los segmentos AB, el segmento, mejor dicho, el segmento AB en sus diferentes posiciones a lo largo del movimiento se mantienen paralelo entre sí. Esto da como resultado que las trayectorias que sigue el punto A y la trayectoria que sigue el punto B, aunque sean curvilíneas, son trayectorias paralelas entre sí. Siempre van a ser paralelas entre sí. Acá puedo decir la diferencia de una manera ya ayudado por las figuras y no con la palabra nada más, la diferencia que habría entre trayectoria y desplazamiento. ¿Sí? Que ese es un concepto que ustedes deben tener ya. Cuando el punto A pasó de esta posición a esta otra posición, que podríamos haberle llamado A' y a este A segunda, sigue una determinada trayectoria curvilínea. El desplazamiento real, o sea, el desplazamiento que ha sufrido el punto A de pasar de esta posición a esta, se mide directamente con la línea recta que une estas dos posiciones, básicamente. Entonces, esta sería el desplazamiento y esta sería la trayectoria real que sigue el punto A cuando va de esta posición a esta posición. Bueno, eso es recordatorio nada más. Bien, vamos a la rotación pura de un cuerpo rígido. Y esta rotación de ese cuerpo se va a hacer respecto de un eje que vamos a considerar fijo. Entonces, si bien no está acá dibujado, como tampoco estaba dibujado aquí, un sistema de referencia del cual medir las diferentes posiciones de este cuerpo cuando se va desplazando en el plano. No importa, o sea, damos por sentado que acá tenemos un sistema de referencia y que el cuerpo se está moviendo. Bueno, acá también va a pasar lo mismo. Acá vamos a tener un sistema de referencia y vamos a tener este cuerpo dentro de ese, referido a ese sistema, y vamos a tener un eje, y este eje va a ser fijo. ¿Qué quiere decir que este eje sea fijo? Y que la posición de este eje referido a mi sistema de referencia está siempre en el mismo lugar, no varía. ¿Qué es lo que está pasando? Y que este cuerpo está rotando respecto de este eje que está fijo en el plano de referencia. Ese eje pertenece a ese cuerpo rígido, o sea que está conformado por una infinidad de puntos que conforman esta línea, ¿sí? Todos estos puntos le pertenecen a este cuerpo, pero todos esos puntos mantienen su ubicación fija dentro del plano. Los otros pueden moverse, pero pueden moverse rotando respecto de ese eje. Por lo tanto, un punto A cualquiera que yo elijo, que estamos eligiendo del cuerpo, va a seguir una trayectoria planar. ¿Cuándo qué? Cuando yo, esta circunferencia que ustedes están viendo acá, y que es la trayectoria que sigue el punto A cuando este cuerpo está rotando, ¿sí? Según esta indicación, el sentido de rotación es horario. Esta trayectoria circular estaría definida en un plano, que sería un plano que corta a este cuerpo, de tal manera que ese plano es perpendicular a este eje. Entonces,
la trayectoria, esta trayectoria de puntos estaría definido sobre un plano que es perpendicular a este eje, y el punto cero, digamos, ¿sí? En esa que me define este segmento AO, si le pusiéramos O acá, este punto sería la intersección de ese plano con el eje correspondiente, que me daría el centro de las trayectorias circulares que sigue un punto en cuestión, cualquiera que yo elija, punto A, siguiendo una trayectoria circular alrededor del eje fijo. Bien, acá tenemos otro punto cualquiera, B, colocado a otra distancia, ¿sí?, de este eje fijo, y va a tener también va a seguir una trayectoria circular que va a estar definida por otro plano perpendicular a este plano, o sea que estos dos planos que definen, sobre las cuales se definen esta trayectoria, van a ser dos planos paralelos, que van a cortar a este eje en los puntos que son los centros de rotación de estas trayectorias circulares. Acá ya vamos a ver el concepto cuando avancemos un poquito más. Un concepto que debemos tener claro, y es el hecho que estos dos puntos A y B, se van a mover con la misma velocidad angular. Ojo, porque este es un concepto que por ahí algunas personas no las tienen bien conceptuadas, asimiladas. Pero su velocidad lineal, la velocidad que define la velocidad tangencial o lineal de este punto, vamos a ver que no va a ser la misma para el punto A que para el punto B, si la distancia que lo separa del centro de rotación son diferentes. La velocidad angular va a ser la misma, pero la velocidad lineal o tangencial no va a ser la misma. Me estoy adelantando un poquito, pero para que vayan teniendo claro estos conceptos. Bueno, finalmente, entonces, esto sería la rotación pura de un cuerpo respecto de un eje fijo. Es decir, este eje no se mueve dentro del plano. Este cuerpo que está rotando respecto de este eje, el cual se mantiene en la misma posición dentro del plano correspondiente o dentro del espacio correspondiente. Entonces ahí tendríamos rotación pura. Finalmente, tendríamos el movimiento plano general o rototraslatorio, o movimiento complejo o movimiento plano general. Como hemos dicho, es la combinación de los movimientos anteriores que hemos explicado, o sea que el cuerpo va a estar moviéndose bajo la acción de una rotación y de una traslación simultánea, donde esa traslación va a suceder, el cuerpo se va a mover dentro de ese plano que yo he definido como plano sobre un plano que va a estar equidistante a un plano de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Y la rotación del cuerpo va a suceder alrededor de un eje que va a ser perpendicular a ese plano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este cuerpo, esta rebanada, se está desplazando, se está trasladando dentro de un plano, el cual se mantiene paralelo a un plano llamado de referencia.
Y a su vez, el cuerpo rota respecto de un eje que tomo como referencia, que en este caso podría ser el punto A. El punto A es la intersección entre un eje que es perpendicular a este plano. O sea, el plano de su computadora, la pantalla de su computadora es el plano XY. Es el plano XY. Entonces, este cuerpo, esta rebanada se mueve, se traslada sobre el plano XY. Y el eje Z sería el eje que es normal al plano XY. Sobre ese eje está el eje respecto del cual rota este cuerpo. Ese eje Z sería la intersección del plano XY, o sea, el punto A, perdón, podríamos considerar que el punto A es la intersección de este plano, de este eje Z con el plano XY. Entonces, este cuerpo, si bien se está desplazando sobre el plano XY, y a su vez está rotando respecto del eje Z. ¿Ah? Eso es lo que estaría sucediendo y eso es lo que vamos a analizar, básicamente. Como ustedes verán, el punto A, que es el punto donde, vuelvo a repetir, el eje respecto del cual esta figura está rotando, que sería el eje Z, que en este caso sería este eje, o sea, el punto, bueno, síganme lo que estoy diciendo, el punto A, este punto A, sería este punto de acá, donde, ¿qué cosa? Donde este eje intercepta al plano sobre el cual está la trayectoria. No me confundan este A con este A que estoy usando aquí. Entonces, aquí, ese punto A sería este punto, donde el eje Z está interceptándose o está interceptando aquí al plano XY, que sería el plano sobre el cual está dibujada esta trayectoria, que sigue este otro punto A alrededor de este punto de intersección. Ese sería el punto de intersección. Pero ¿qué pasa? Que como hay rototraslación, este eje ya no está quieto, sino que se está desplazando. Por lo tanto, este punto se puede desplazar, que es el centro de rotación, se desplaza. Y a la vez, ¿qué pasa? Que el cuerpo rota. Por lo tanto, los segmentos AB que definen al cuerpo rígido, en ese movimiento de rototraslación no van a mantenerse constantes, o sea, paralelos, quiero decir. Dijimos que en la traslación, este segmento AB, ¿sí?, se mantenía paralelo a sí mismo, ¿sí? En el caso de la rotación, es lo que me olvidé de decir. ¿Qué va a pasar con el segmento, con este segmento que define el radio de esta trayectoria circular? ¿Cómo va a cambiar? No va a cambiar el módulo. ¿Por qué? Porque tiene la misma distancia, me define la trayectoria me define el radio de la trayectoria. Pero ¿qué va a pasar? Que a medida que este punto A vaya ocupando diferentes lugares en la trayectoria, este radio va a cambiar su posición angular. Entonces, en una rotación pura, un segmento definido en el cuerpo, ¿sí?, va a cambiar su posición angular, no su posición lineal, porque este eje no se está desplazando, pero sí va a cambiar su posición angular, ¿no? Eso me faltó decirles recién, escúchenme. Cuando tenemos movimiento total, está definido por la situación simultánea de traslación y rotación, ese segmento que está definido en el cuerpo
va a cambiar tanto su posición lineal como su posición angular. Ustedes ven que este segmento AB no es paralelo a este segmento AB. ¿Y por qué? Y porque el cuerpo A ha rotado. Y además, este punto que es la intersección del eje con el plano XY, que sería el eje Z, ha cambiado su posición en el plano. Entonces hay traslación, porque ha cambiado este punto de posición en el plano, y además hay rotación, porque este segmento ha cambiado su posición angular. Eso da como resultado que las trayectorias que siguen los puntos, el punto A, cuando va cambiando de posición, y la trayectoria del punto B no son paralelas entre sí. Bien. Espero haber sido lo más claro con esto. Si bien lo vamos a volver a mirar cuando empecemos con mecanismos, vamos a repasar rápidamente todo este concepto de movimiento, de traslación, rotación y rototraslación. Rápidamente, de vuelta. Pero ya creo que con esto lo tienen bastante claro. Para digamos, integrar un mecanismo que es muy conocido, no sé si será muy conocido, pero este mecanismo que estamos mirando acá es un esquema, es una construcción esquemática de lo que serían las ruedas de un tren, de estos trenes del lejano oeste, donde las ruedas del tren, que están acá representadas por estas dos circunferencias estarían representando las ruedas del tren, estaban unidas a través de un eslabón, de un cuerpo, o sea que cada rueda es un cuerpo, que rota respecto del chasis de la máquina, ¿no? Y que están apoyadas sobre el piso, sobre el riel. Entonces esto está rotando, y pero el movimiento de ambas está relacionado a través de este eslabón que une a estas dos ruedas. A su vez, la acción, el movimiento de las ruedas proviene de otro cuerpo que es este cuerpo que ya vamos a definir como corredera, y que en este caso estaría representando a un pistón que es el que recibe la fuerza del vapor o de los gases que se expanden debido al calor que hay acá. Entonces es movido por esa expansión, y de esa manera introducen el movimiento a las ruedas y hacen girar las ruedas. A su vez, este cuerpo que está guiado por lo que se llama el cilindro. Por lo tanto, este cuerpo está obligado a seguir una trayectoria, como ya vamos a ver, de traslación pura. A su vez, este cuerpo se une a esta rueda para transmitir el movimiento, digamos, de la expansión de los gases a la rueda, y de esa manera poder hacer que el tren avance. Bien, si analizamos el movimiento de las ruedas respecto de su eje, estos serían los ejes respecto a los cuales se mueven las ruedas, un radio de esta circunferencia, estaría representando a esta rueda. ¿Cómo se mueve este radio? Que podríamos llamarle eslabón equivalente, o sea, como si fuera un eslabón equivalente. Miren, en 10 minutos se termina el tiempo, y también voy a terminar la clase de hoy. Perdón, pero teníamos que hablar del otro tema. Bueno, no importa. Si se terminan los 10 minutos, les mando otro link
por lo menos para hablar lo que les estaba diciendo sobre lo que me había propuesto un alumno. Así que tranquilos. Entonces, las ruedas, cualquier punto de las ruedas, ¿qué va a tener? Va a tener rotación pura, rotación pura. Este eslabón que está acá, que está definido por este punto y por este punto, o sea, yo podría trazar una línea que va a ser un segmento, ¿sí? Donde este sería el punto A y este sería el punto B. Ya vamos a ver que esto se llaman articulaciones. Este punto de unión entre esta rueda y este eslabón, ya vamos a ver que se llaman juntas o pares cinemáticos o articulaciones. Pero estos son los puntos que me definen, el punto A, punto B, que definiría a este eslabón. O sea, yo podría trazar un segmento acá que me definiría a este eslabón como tal, a través de esos dos puntos. Ahora, ¿qué trayectoria siguen estos puntos? Fíjense, este punto sigue una trayectoria circular y este otro también sigue una trayectoria circular cuando estas ruedas están rotando. ¿Y cómo es que este la acompaña perfectamente a este otro? Entonces, este eslabón siempre se va a mantener paralelo a sí mismo. O sea, cuando esto ruede, cuando esto rote, y esto también rote, este eslabón va a ir cambiando su posición, pero siempre se va a mantener para sí mismo. Es decir, este eslabón va a hacer lo que se denomina una traslación curvilínea, traslación curvilínea. Porque este segmento, definido por estos dos puntos, se van a mantener paralelo a sí mismo cuando estos dos puntos sigan las trayectorias alrededor de esta circunferencia y de esta circunferencia. Este cuerpo 4, que es el que digo que será el pistón o corredera, ya vamos a definir esto, va a seguir una trayectoria como, está obligado este cuerpo a seguir una trayectoria rectilínea. Entonces este cuerpo va a ser una traslación pura. Y este otro cuerpo que está acá, donde un punto de este cuerpo, yo podría definir un segmento también. Este punto de articulación en la cual se une este cuerpo con este punto le pertenece a ambos cuerpos y este es el punto de articulación. Lo mismo pasa con este punto, es el punto de articulación entre este cuerpo y esta rueda. Pero esos dos puntos me definen a este eslabón a través de definir un segmento. ¿Qué pasa con este segmento? Con esta línea que puedo definir aquí. Este extremo de ese segmento va a seguir una trayectoria circular, ¿sí? Pero el otro extremo de ese segmento va a seguir una trayectoria rectilínea. Entonces, mientras un extremo sigue una trayectoria rectilínea, el otro sigue una trayectoria circular. Por lo tanto, este cuerpo, ¿qué movimiento va a tener finalmente? Un movimiento de rototraslación. Es el único cuerpo dentro de este mecanismo que va a tener movimiento de rototraslación. Porque a la vez que va a rotar, va a trasladarse simultáneamente. Entonces tenemos los tres tipos de movimientos: rotación pura, traslación rectilínea, traslación curvilínea de este otro y rototraslación o movimiento complejo de este eslabón. Bueno, bueno, antes de seguir, yo quisiera tratar lo que me pidió un alumno, el hecho de que esto va a ser posible si es un problema de muchos y no de un poquito. Pero yo no tengo problema de cualquier manera. Yo no tendría ningún problema si todos aceptan. Y es el hecho de que yo doy la clase en forma virtual, pero la clase que sigue a continuación
el día lunes estamos hablando, el día lunes, disculpen, el día lunes. Nuestra clase empezaría a 8, 8 y media, siempre empezamos a 8 y media hasta las 10 y media. ¿Qué pasa? Que a las 10 y media ustedes tienen, tienen clase en química, y esa clase, según me comentan, es en forma presencial. Yo no sé si los químicos tienen aulas tan grandes como para realizar clases presenciales, pero bueno, será así. Yo no voy a entrar en eso. El tema es que, como me dicen, hay un tiempo lógico de desplazamiento, porque seguramente ustedes van a estar en sus casas escuchándome a mí a través de la computadora y después tienen que ir a la facultad, y eso no es instantáneo. Tienen que tener un tiempo de traslado. Entonces, es el problema que me presentaba el alumno. Y entonces yo, bueno, en vez de empezar yo lo que le ofrecí, para no molestar a nadie, ni ningún otro profesor, ni generar nada con otro profesor, porque no me interesa nadie, en vez de empezar a las 8 y media, empecemos a las 8, 8 y 5 y terminamos a las 10, 10 y 5, 10 y 10 como mucho, para que de esa manera tengan un tiempo para poder desplazarse hasta la facultad y tomar la clase correspondiente del otro profesor. Entonces, si ustedes están todos de acuerdo, el lunes que viene, en vez de empezar a las 8 y media, empezaríamos a las 8, 8 y 5, como tarde. Y así terminamos a eso a las 10 para que ustedes puedan finalmente moverse hasta la facultad y tomar la clase correspondiente del otro profesor. Ese era el tema que tenía para hablar, y yo no tengo ningún problema de hacerlo así, si todos están de acuerdo, por favor. No creo que haya ningún drama, porque es solamente empezar a las 8 de la mañana, que es realmente la hora que tenemos que empezar, pero nada más que por ahí ya se hizo costumbre hacer a partir de las 8 y media. Porque normalmente yo trato de no parar. Si ustedes han visto, yo les he ido tirando el link a continuación. Podría parar 10 minutos, una cosa así, entre módulos, pero fíjense que los voy tirando inmediatamente para no gastar tiempo en eso. Por eso es que siempre hemos estado desde las 8 y media hasta las 10 y media. Ese es el tema. Si todos están de acuerdo, por favor, díganme o háganlo saber a través del WhatsApp, y yo entonces el lunes empiezo más temprano y terminamos la clase más temprano. En el chat tengo aquí varias respuestas que están de acuerdo. O sea, tengo unas 20 respuestas y todos están de acuerdo que no hay ningún problema. Así que teóricamente debo considerar que no habría ningún problema. ¿Está bien? Alguno que me conteste, aunque sea uno, por favor, que me gusta escuchar a alguien. Sí, profe, está bien. Bueno, ya nos queda un minuto. Yo voy a dar por terminada la clase de hoy ahora, en este instante, y continuamos con la clase el lunes, y ya entramos de lleno, vamos a entrar de lleno a lo que es la geometría y la cinemática para los distintos movimientos. O sea, ya entramos de lleno en la parte de mecánica racional y mecanismo,